Al final, viajar te enseña a adaptarte a todo porque te empiezan a pasar un montón de cosas que no te pasan si estás quieto. Y eso te genera un montón de situaciones a las que no estás acostumbrado. También estás decretando que son tus decisiones las que te pueden llevar a un lugar distinto. Viajar. Por definición, trasladarse de un lugar a otro generalmente distante. O en español, ir a una playa a relajarse o con lo que todos soñamos de chicos. Pero aunque coleccionar fotos para Instagram es una gran recompensa, viajar puede ser algo mucho más profundo e interesante. Viajar es probablemente la mejor escuela de autoconocimiento, idiomas, relaciones, manejo de dinero, organización, disciplina y quién sabe cuántas cosas más. En mi caso particular, viajar fue una escuela de negocios, y esta es la historia de cómo un simple vuelo cambió para siempre mi forma de ver la vida. Hace unos 4 años en Palo Alto, que es un pueblito que está al sur de la bahía de San Francisco, entré a desayunar a una cafetería que estaba a unas cuadras de la entrada de Stanford y primero estaban todos trabajando, eso no es sorprendente, es normal en casi todos los países del mundo hoy en día, pero sí me sorprendió mucho este equilibrio que había entre estar con los auriculares enfocado en la pantalla trabajando y estar abierto al entorno y a conocer personas y a hablar con otra gente. Lo que más me sorprendió, yo diría, es que todos tienen una idea loca y quieren contártela y quieren saber cuál es tu idea loca y todos quieren ayudarte de alguna forma. La frase "How can I help you" es literalmente la frase que más escuché en todos mis viajes a San Francisco. Es muy raro, pero es como una frase del lugar, como que todo el mundo la dice muy fácil y they mean it, lo quieren hacer realmente, quieren saber cómo te pueden ayudar, quieren saber cómo pueden compartir ideas y generar sinergias y avanzar juntos. Creo que son este tipo de experiencias que en ese momento simplemente es algo que te pasó y no le das mucha importancia, pero cuando lo vas acumulando te van enseñando pequeñas cositas y cuando las empezás a sumar hacen muchísima diferencia. En este video te quiero contar 3 lecciones que aprendí en mis viajes que me hicieron crecer un montón como persona y como emprendedor y ojalá convencerte un poquito de que vale la pena hacer cualquier esfuerzo que sea necesario para salir a conocer el mundo. Y la primera llegó en ese mismo viaje a San Francisco. Era uno de mis primeros viajes viajando tanto tiempo que me mantenía trabajando mientras viajaba. Ya no eran vacaciones, sino que era traviajar. Escuché que le dicen, es una forma de, bueno, estás trabajando pero estás viajando al mismo tiempo. No son vacaciones, simplemente es tu estilo de vida. Había pasado un montón de horas en un vuelo, no había contestado mensajes y era un día un poco especial porque tenía que hacer una entrega de un proyecto a un cliente. Yo ya tenía todo preparado y todo listo y obviamente esto se comunica con las personas con las que trabajas porque no es cuestión de ser irresponsable, simplemente es cuestión de tener una buena comunicación y una buena organización y nadie debería tener ningún problema. Pero bueno, estaba llegando un jueves a la mitad del día a San Francisco, tenía que hacer una entrega, no había contestado mensajes por un montón de horas porque estaba en un vuelo, no tenía internet, eso fue hace de vuelta 4 o 5 años, entonces no es como ahora que ahora por lo menos tenés internet para contestar mensajes, suele ser muy malo, pero para mensajes se puede, pero en ese momento desaparecías completamente. Lo cual de alguna forma era un poco una ventaja. Obviamente me empiezan a llegar un montón de mensajes porque yo había avisado que no iba a estar, que yo tenía un vuelo, pero igualmente era un día de entrega y estaban todos un poquito estresados. Pero lo que yo decidí tomar de eso en realidad es que tendría que haberlo entregado el día anterior. Yo ya lo tenía listo, solo que no lo había mandado. Y como eso me empecé a dar cuenta de un montón de cosas que tenía que hacer un poquito diferente, que en los viajes me estaban obligando a volverme más productivo y a ser mejor organizado. Yo ya soy una persona organizada de por sí, pero los viajes te sacan muchísimo tiempo, parece que no, pero te sacan muchísimo tiempo. Y no solo es en ir a recorrer el lugar o conocer el lugar donde estás, que capaz nunca estuviste y lo querés ir a conocer, sino también en los vuelos, los trayectos a los aeropuertos, el buscar el vuelo, el buscar el lugar donde te vas a quedar. Todo lleva muchísimo tiempo y no te das cuenta porque parece como que es poco tiempo, pero en realidad te saca muchísimas horas. Y no solo eso, además solés estar más cansado porque estás volando y no dormís bien cuando volás, sobre todo los momentos en los que estás viajando, moviéndote. No descansás bien, no es lo mismo dormir en una cama que dormir en un avión. Entonces también tenés que ser más organizado y tener eso en cuenta. Entonces creo que los viajes te enseñan productividad a la fuerza y te quiero compartir específicamente 3 cosas que yo aprendí a estructurar mejor, a hacer mejor mientras estaba viajando. La primera es priorizar. O sea, todos tenemos cosas en nuestra cabeza que queremos hacer, todos queremos arrancar 1000 proyectos, aprender 1000 cosas y eso está muy bien. Solamente que tenemos que aprender a priorizar, aprender a ver qué es lo que realmente necesitamos hacer o queremos hacer y qué es lo que no, qué es lo que, no sé, capaz lo queremos porque lo vimos en redes sociales, o capaz realmente lo queremos pero lo podemos hacer más adelante porque hoy tenemos otras prioridades. Me parece demasiado importante aprender a priorizar eso y aprender a usar bien el tiempo porque podemos hacer todo, solo no podemos hacer todo al mismo tiempo. Y es mucho más efectivo concentrarte en una cosa y hacerla por mucho tiempo hasta que esté terminada que hacer 1000 cosas por día todos los días. Te aseguro que vas a ser más efectivo eligiendo menos cosas y usando mucho tiempo en eso porque te terminas como obsesionando con esas cosas que elegiste y terminas siendo muchísimo más efectivo.
La segunda es delegar, y me sorprende la poca gente que hace esto, seas o no seas un dueño de negocio, porque un dueño de negocio está acostumbrado a tener empleados o a tener equipo y a delegar cosas, pero aunque no seas un dueño de negocio, te aseguro que puedes delegar un montón de cosas. La forma más fácil de ver esto es tratar de calcular cuál es tu costo de hora, o sea, cuánto solés ganar por mes, cuántas horas trabajás y lo dividís y de eso el número que te da, hay un montón de cosas que podrías pagarle a otro para que lo haga por mucho menos de esa costo, de tu costo de hora, que te van a ahorrar muchísimo tiempo. Son cosas que no deberías estar haciendo y no solo es por el tiempo, también es por la energía. Es preferible que gastes esa energía en otra cosa o simplemente que aproveches para descansar en ese tiempo. Pero realmente todos podemos delegar mucho más de lo que hacemos. Tendemos a creer que no podemos delegar ciertas cosas cuando realmente podemos delegar un montonazo de cosas. Casi todas las cosas son delegables. Solo hay que aprender a hacerlo y hay que aprender a abrirse con humildad a que otras personas pueden hacer las cosas que nosotros hacemos, también como las hacemos nosotros o incluso mejor. Y la tercera es aprovechar cada segundo. Hay muchas veces que estamos en un transporte público, por ejemplo, y tenemos 5 minutos y esos 5 minutos que hacemos scrollear TikTok o Instagram. Y esos 5 minutos son muy útiles. Puedes estar leyendo un libro o no, puedes estar escribiendo un mail, que eso sería muchísimo más efectivo, sobre todo si tenés que hacer algo y tenés poco tiempo. Puedes escribir un mail en tu teléfono en un transporte público o puedes leer algo que tengas que preparar. Puedes hacer un montón de cosas en el celular en vez de estar perdiendo el tiempo. Puedes hacer cosas que realmente te sirvan. Y parece que no, pero sacás 5 minutos acá, 5 minutos de allá. Estoy en una sala de espera, estoy en un transporte público, estoy haciendo una fila, estoy en cualquiera de esas situaciones. Puedes usar 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos y empezar a sumar un poquito cada vez. Claro, no vas a tener un trabajo concentrado y enfocado que sería muchísimo más eficiente, pero sí vas a ir sumando cositas. Puedes hacer un poco de research, puedes de vuelta escribir un mail, puedes agregar un comentario en alguna cosa que tengas que revisar de otra persona. Puedes hacer un montón de cosas y sin darte cuenta te vas sacando cosas encima, te vas liberando la cabeza también, pero vas ahorrando tiempo. Y en este punto de aprovechar cada segundo, la técnica time blocking te la recomiendo, me cambió la vida completamente. Básicamente es agarrar el calendario, yo uso Google Calendar, lo puedes escribir en un papel, puedes usar cualquier otra aplicación que quieras, pero agarras el calendario y lo dividís en bloquecitos de 15 minutos cada uno. O sea, cada hora la dividís en 4. Esto ya te viene por default en Google Calendar, si lo haces en papel lo tendrías que hacer vos, pero básicamente empezás a escribir qué vas a hacer en cada uno de esos bloquecitos. Si ya tenés una lista de tareas, por ejemplo, las anotás a esas tareas que las tenés, las pasás en, bueno, esta tarea me va a llevar media hora, 2 bloquecitos, le pones el nombre y te vas a dar cuenta cómo el día es muy largo, aunque parezca que no. El día dura muchas horas, 24 horas es un montón, o 16 si sacamos las 8 que dormimos normalmente. Tenés 16 horas, es un montón, son 64 bloques de 15 minutos, es muchísimo, puedes hacer un montón de cosas en un día, solo tenés que aprovechar bien el tiempo y tenés que aprovechar las transiciones, eso es en lo que más se nos va tiempo. Terminás una cosa y perdés media hora en empezar la otra. No, terminás una cosa y tenés que empezar la otra. No agarrar el celular, no levantarte, no hacer nada más. Sobre todo no agarrar el celular, creo que es la peor de las distracciones. Y mientras estás haciendo algo, de más está decir que tampoco deberías estar agarrando el celular. Simplemente estar haciendo lo que estás haciendo. Y te aseguro que vas a hacer muchísimo más cosas en la misma cantidad de tiempo o en menos tiempo. Y este tema del transporte público me lleva a un tren que tomé hace unos años en Alemania, no al tren en sí, sino al destino, que fue Bélgica. En Bélgica hay unos locales que son una combinación entre un laundromat y una cafetería. O sea, son estos locales donde vos vas y hay lavarropas o lavadoras y vos metes tu ropa, vos mismo haces todo, pones el lavado, pagás y después vas y sacás tu ropa. Es como un autoservicio para lavarte la ropa. Pero es una combinación con una cafetería. Y me pareció espectacular. O sea, una muy buena forma de aumentar el lifetime value del cliente, de aumentar lo que le cobras a una persona simplemente a través de resolver el problema que surge inevitablemente después de resolver el primer problema que tenía. O sea, tengo un problema que es lavar la ropa, voy a poner mi ropa en el lavarropas, pero tengo otro problema que es que tengo que esperar y me venden un café. Es espectacular y una increíble forma de diferenciarse de la competencia que no lo hace. Y hablando de diferenciarse de la competencia, en el centro de Bruselas, las papas fritas son como la comida típica local o la que le venden a los turistas al menos. Y hay muchos locales de papas fritas, hay un montón de locales de papas fritas. De hecho, recuerdo una calle que tenía como 3, 4 de un lado y otros 3, 4 del otro. Son realmente tantos locales de papas fritas que no sabes a cuál ir. Y todos son iguales, son literalmente iguales. Pero recuerdo un local en particular que tenía una fila muy larga y no parecía tener nada especial. Pero como era el que más gente iba, decidí ir a ese.
Y me di cuenta que la única diferencia que tenía con todo el resto de locales es que no te vendían tantas salsas como los demás. En todo el resto de locales vos vas y tenés un cartel enorme con 20 posibles salsas para ponerle. Salsas desde muy especiales hasta simplemente ketchup o mostaza. En este local no te vendían ninguna salsa, solo una, que es la local, ahí la típica de Bruselas. La que querés probar como turista, tenés la decisión correcta elegida por vos, no te hacen pensar. Y además, como venden una sola salsa, se posicionan como los especialistas en esa salsa, como los que mejor lo hacen. Y se roban todos los clientes, básicamente. Y esta es la segunda lección de este viaje, que es adaptabilidad. Y no solo en los negocios, la adaptabilidad de los viajes te enseñan a adaptarte a situaciones de todo tipo. Se te demora un vuelo, se te demora un tren y perdés una siguiente conexión, o no llegás a algo, llegás al hotel, al Airbnb y no era lo que esperabas. Capaz está sucio, capaz no tiene baño privado y pensabas que sí, es bastante engañoso a veces. El lugar en donde estás no es tan fácil conseguir comida saludable. El barrio en el que te quedaste no está tan bueno, capaz es incluso inseguro. Empezás a extrañar situaciones de donde vivías, o personas o cosas que hacías. Al final, viajar te enseña a adaptarte a todo, porque te empiezan a pasar un montón de cosas que no te pasan si estás quieto. Sobre todo porque salir del país en el que viviste la mayor cantidad de años de tu vida te saca de una zona de confort. Todo empieza a ser un poco diferente y eso te genera un montón de situaciones a las que no estás acostumbrado. Y estas mismas situaciones me llevan a la tercera lección, que me hace acordar a un viaje que hice por los Alpes suizos. Un viaje en el que no había agua caliente. No era invierno, no nevaba un montón, pero no era agradable bañarse con agua fría porque no hacía calor tampoco. Era una temperatura de unos 10-15 grados, digamos. Y desde ese momento hasta el día de hoy, cada vez que me meto en una ducha en la que puedo regular la temperatura como yo quiero, siento una mini sensación de felicidad por adentro, que no es más que simplemente agradecimiento. Viajar te enseña a estar agradecido y ser agradecido te hace una persona más feliz. Y al mismo tiempo te enseña a quejarte menos, a ponerte menos como víctima, porque fue tu decisión meterte ahí. Fue mi decisión ir a una cabaña en el medio de la montaña cuando podía ir a cualquier ciudad grande de Suiza que estaba muy cerca y que no hubiese tenido ningún problema con agua caliente. Fue mi decisión meterme ahí, en el medio de la montaña. Y tenía un montón de cosas buenas, pero también tenía este problema del agua caliente. Yo no lo sabía, me lo encontré cuando llegué. Es un poco de adaptabilidad también. Pero creo que esto aplica a cualquier cosa que lo quieras aplicar. Esa situación que te está molestando en este momento, vos te pusiste ahí. Y reconociendo que vos te pusiste ahí, que fueron tus decisiones las que te llevaron hasta donde estás hoy, estás también dándote el poder de cambiarlo. Si le echás la culpa a algo más o si te quejas, cuando te quejas inevitablemente estás sacándote la responsabilidad. Te estás diciendo que una situación o una persona o lo que sea tiene la culpa, la responsabilidad de lo que te está pasando. Cuando haces eso, también le estás dando la responsabilidad de arreglarlo, porque si ellos lo crearon, ellos lo tienen que destruir o ellos lo tienen que cambiar. Asumiendo que fueron tus decisiones las que te llevaron hasta donde estás hoy, también estás decretando que son tus decisiones las que te pueden llevar a un lugar distinto. Viajar me enseñó a estar agradecido. Y lo loco de viajar es que a cada uno le enseña cosas distintas. Ojalá este video te haya convencido un poquito de salir a viajar. Personalmente es la actividad que más disfruto hacer y creo que todos deberían tratar de hacerlo por un tiempo largo, al menos una vez en su vida. Y si tenés alguna historia que me quieras contar de alguno de tus viajes, te leo en los comentarios y nos vemos en la próxima.